Dios le bendiga, pueblo. Estoy un poquito ronco, afónico, pero todavía se oye. Esto es un privilegio para mí. Algo que le podría llamar un sueño hecho realidad. Que Dios lo bendiga otra vez. ¿Qué tantas palabras se podrían decir en diferentes idiomas? Yo creo que no hay idioma como poder agradecerle a Dios. Es algo impresionante para mí, algo, no sé cómo poder explicarlo, pero para mí sigue siendo algo hermoso poder subir a este lugar, aunque ustedes lo ven que es una plataforma de madera con una alfombra muy bonita, pero esto me acuerda cuando en la palabra de Dios Moisés tuvo el privilegio, un hombre como tú y como yo, de subir al monte cuando vio aquella zarza que ardía y no se consumía, pero estaba el fuego de Dios. Y aquel hombre subió a ver qué era lo que pasaba. ¿Y sabe qué pasó? Que se quedó mudo o tartamudo. Y hay veces que cuando estamos en la presencia de Dios nos quedamos así, sin palabras. Pero que Dios nos ayude, porque aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Pero yo puedo ver a Dios en cada uno de ustedes. Yo puedo ver la presencia de Dios, porque Él se glorifica en cada vida y en cada corazón. Si yo fuera a hablar de mí, yo tendría muchas cosas que decir. O yo fuera a hablar de George Washington, o fuera a hablar de José Smith, o de Elena White, o yo fuera a hablar de tantas y tantas, de Fidel Castro. Había muchas cosas que decir, ¿verdad que sí? Sabemos muchas historias, pero si yo voy a hablar de Dios, ahí hay que hablar cosas especiales. Tendríamos que ponernos de rodillas y besar el piso. Bendito sea Dios, porque es un ser especial, por lo menos para mí, y yo creo que para ustedes también. Gracias a Dios por este privilegio de yo poder subir a este lugar. Cuando tuve el privilegio de visitar la isla de Cuba, una señora me preguntó que si yo era predicador, porque como iba con otros pastores que predicaban, y me preguntó, ¿usted es predicador? Y yo le dije, no. Yo predico en la calle, si tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Dios, pues claro que sí. Pero no de subir a un púlpito a predicar. Aunque era mi pasión, la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, que vi un predicador, Dios tocó mi corazón, me gustó tanto cuando aquel predicador predicó la palabra de Dios. Yo vengo de una religión, la religión popular como todos conocemos, y me gustó tanto. Aquel día pasé al frente, acepté a Cristo hace muchos años, y me gustó. Siempre dije, si un día yo pudiera predicar. Pasaron años y siempre se quedó eso en mi mente y en mi corazón. En Puerto Rico también me preguntaron que si yo predicaba, pero aunque era mi pasión, pero nunca dije que no. Pero Dios sabe lo que hace. En varios lugares me preguntaron, pero
al tiempo de Dios. Quiero hacerlo con poco de detenimiento. La última vez, esta es la tercera vez que Dios me concede estar aquí. Y quiero darle las gracias al presidente, hermano Francisco, cuando esta es la tercera vez y el hermano Francisco me llamó y me dijo, hermano Heriberto, por favor quisiera que traer el mensaje del Día de los Caballeros, y le dije que sí. No podía decirle que no, porque si le digo que no, le estaba diciendo que no a Dios. Y créanme, le digo la verdad, después lo llamé y le dije que tenía algunos inconvenientes que no podía. Pero aquello me siguió dando vueltas en la cabeza y le dije, lo llamé otra vez y le dije, hermano, sí, voy a hacerlo, porque hablé con Dios. Dios habla con uno, te habla a tu corazón y a tu mente. Y dije, tengo que hacerlo, porque si no, le estoy diciendo que no a Dios. No importa qué grado de escuela tú tengas, no importa cómo sea, pero cuando Dios te pone que hagas un trabajo para Él, di que sí, no importa. Aquí nadie nació sabiendo. Dios pone en tu mente y en tu corazón el deseo y quieres trabajar para Dios. Dios te capacita, además de los líderes que tenemos aquí. Gracias a Dios, porque un día yo le dije, Señor, ahora lo voy a decir aquí, nadie de ustedes lo sabe, ni ella tampoco. Pero le dije, Señor, quiero, pero una petición que yo tenía delante de Dios. Antes que yo parta a la presencia de Dios, que yo pueda un día traer un mensaje y que Mary tenga sus papeles legales en este país. Era una petición que yo tenía. Ya después tú puedes hacer de mi vida lo que tú quieras. Pero era una petición que yo tenía este año pasado. Gracias a Dios, ya eso se cumplió. Ahora yo quiero que me acompañen a este pasaje bíblico. Siempre me gustó, una de las parábolas más lindas que hay en la Biblia, en la palabra de Dios. Está en el capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Todo el mundo conoce esta parábola. Lucas 15, versículo 11. Tengo una mujer allá que no sé. Sí, la última vez no mandé ni a sentar a la gente. Sí. Por favor, se pueden poner de pie para más reverencia y así están más cerca del cielo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha habido perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él dijo: tu hermano ha venido tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, todas las cosas que tengo son tuyas, mas es necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, tú habías estaba perdido y hallado. Está bien largo todo esto, pero quería leerlo completo. Yo recuerdo cuando yo joven, y yo creo que hay mucha gente aquí que nos relacionamos con esta parábola, y yo me identifico bastante con esta parábola. Creo que unos y otros nos relacionamos con esta parábola, aunque sea mucho que poco, pero
Me recuerda mucho cuando yo joven, no he llovido mucho, ¿verdad, Marta? No, un poquito, nada más. Y cuando mi papá y mi mamá, yo soy el menor de 8 hermanos, y nos mudamos de la isla de Puerto Rico al estado de New Jersey. Y yo estaba ya por cumplir los 18 años. Yo me creía que era autosuficiente para yo poder abrirme paso solo. Y mi papá decidió regresarse a la isla. Nunca me olvido de aquel día. Nunca me olvido de la pregunta que él me hizo. Él se regresó a la isla de Puerto Rico y él me preguntó esto. Me dijo, ¿tú quieres regresar conmigo a casa? Y yo, con un poco de orgullo, le dije, no, un no seco. No, porque yo quería tener libertad. Yo quería vivir una vida libre. Una persona que no conocía el mundo allá afuera, no entendía cómo, ni sabía cómo defenderme. Pero yo quería saber lo que era vivir fuera de la casa del Padre. Yo quería tener un trabajo. Yo quería vivir en una libertad que yo no sabía ni cómo emprender un viaje. Yo me quería mucho hombre. Vivir solo, no quería estar bajo las leyes que tenía mi padre en la casa. Pasé hambres, necesidad, dormí en la calle, fríos, pasé fríos y me daba vergüenza volver a mi casa. No quería que mi padre se enterara de lo que yo estaba pasando, porque él me había enseñado respeto, me había enseñado, aunque era en una religión, pero me había enseñado a respetar a Dios. Me había enseñado que habían principios en la casa, que a Dios había que temerle, a tener temor a Dios, lo que eran los apartarse del pecado. Y así pasaron muchos años, mucho tiempo. Me vi envuelto en problemas tan feos que hasta un día, hasta la cárcel fui a parar. Pasaron muchos años y Dios tuvo misericordia de mí. Cuando un día volví en sí, y este es el nombre que le quiero poner a este mensaje: volviendo en sí. Un día volví en sí cuando conocí que había un Dios verdadero, cuando conocí que había un Dios que me podía traer alegría y gozo a mi corazón, que había un Dios que tenía misericordia de que anda envuelto en el pecado. Yo creía que estar en discotecas y
tener una novia aquí, tener una mujer allá, que eso era disfrutar la vida. Yo pensé que el volver, creerme mucho hombre, que eso era gozar la vida. Mas sin embargo, era como este hombre, como este muchacho joven. Yo no le pedí nada a mi padre porque mi padre no tenía dinero, no tenía bienes que darme, pero sí me había enseñado muchas cosas más importantes que los bienes, que el dinero. Me había enseñado respeto, me había enseñado lo que era una familia, me había enseñado lo que era un temor a Dios. Vuelvo y digo, aunque era dentro de la religión, pero a veces que creemos que estando en las cosas mundanas, que eso es gozar la vida, mas sin embargo lo que estamos es apestando a puerco, lo que tenemos una peste a pecado encima, que nosotros mismos no nos damos cuenta. Pero para nosotros la bebida, el baile, sentirnos el muchacho más bonito del barrio, porque sentimos que tener una novia aquí, tener una mujer allá, o tener varios hijos en diferentes mujeres, que eso es ser el galán, o creemos que somos el galán de Hollywood, aunque nos que sentimos los niños más bonitos. Mientras más nos envolvemos en el pecado, nos creemos que estamos viviendo la mejor vida. Y así pasaron muchos años, hasta que un día Dios me permitió que yo fuera a una iglesia cristiana. Mi hermana me invitaba a una iglesia cristiana y yo siempre me negaba, porque para mí era más importante el mundo, la calle. Cada día uno se envuelve más en el pecado. Las amistades, las amigas, amigos. Te hablan de Dios. Cuando te hablan de Dios, es mejor que no te hablen, porque eso te causa rabia, repugnancia, porque las cosas mundanas son las más catalanas. Eso es lo que te causa alegría y gozo. Un día, ya de cansado, mi hermana me tenía tan cansado que ya no quería que me hablara más, y dije, voy a complacer a esta mujer. Un día accedí a ir a aquella iglesia. Cuando escuché una predicación, Dios se glorificó aquella noche. Cuando oí una predicación, cuando entré a aquella iglesia, Dios lo había dicho aquí antes. Cuando entré a aquel templo, vi en una esquina un montón de zapatos y yo dije, ¿por qué se quitan los zapatos? Era que ellos tenían aquel lugar como un lugar santo. Mi hermana me dijo, no te tienes que quitar los zapatos si no quieres. Es que ellos lo tienen como cuando Moisés subió a la montaña, que el Señor le dijo, quítate el calzado porque este lugar es santo. Yo no me los quité, ellos se los quitaban. Yo dije, si yo me quito los zapatos, entre tantos zapatos, después ¿dónde voy a encontrar los míos? Pero pasé y estaban cantando unas alabanzas tan lindas y aquello me llenó de gozo y alegría y parecía que aquel edificio iba a volar para el cielo.
Y me dieron ganas de llorar. Se me hizo un taco en la garganta, como dicen. Qué lindo era aquello. Aquella noche, cuando hicieron el llamado, pasamos 12 a aceptar a Cristo. Y allí yo tuve una experiencia linda con el Espíritu Santo de Dios. Seguí yendo a aquella iglesia y llamaban a la gente a orar por las personas. El pastor llamaba al frente a orar por las personas. Y esto yo le he dicho en 1000 lugares, lo diré mientras viva, porque fue una experiencia personal que tuve con el Espíritu Santo. Y seguí yendo a la iglesia y el pastor me llamaba, pasaba al frente, oraba. Yo vi a una gente que oraban y caían al piso. Y yo no me caía, oraban por mí, yo no me caía. Yo dije, ¿qué pasará? Pero me llamaba la atención. Aquello me llamó tanto la atención. Hasta que un día yo le dije, Señor, ¿por qué ellos se caen y yo no? Yo quiero caerme también. Porque es que tú tienes que pedir las cosas. No te tengas miedo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Pero cuando tú vienes de la calle, que estás perdido en pecados y delitos y todo, hay gente que no, yo no me quiero acercar ahí. No te quieres acercar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no te va a hacer daño. Ahora, si le huyes al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo Él va a trabajar contigo? Es imposible. El Espíritu Santo no va a trabajar contigo. Cuando tú vienes de vez en cuando a la iglesia, te paras por ahí en una esquina, como que le haces un favor. Pero ven acá, ¿qué pasa? ¿Usted cree que le hace un favor a Dios como venir a la iglesia una vez al mes, o cuando a ti te parece, o cuando decimos por ahí, como cuando te da la gana? ¿Usted quiere la crema en nata o como dice por ahí mucho la hostia sagrada o qué? Tienes que acercarte al Espíritu Santo. Yo venía de la calle, un loco de la calle que no creía ni en nadie, no creía ni en la luz eléctrica, pero agarra el positivo y el negativo para que veas que te manda la luna. Pero me llamó tanto la atención cuando yo fui a la iglesia. Yo había sido monaguillo en la iglesia católica y yo me creía que yo era el mandamás. Pero cuando yo fui a la iglesia cristiana, yo vi algo diferente. Yo dije, aquí hay otra cosa que yo no la conocía. Ni en el mundo, ni en la discoteca, ni en la bebida, ni en el jangueo afuera. Yo nunca había visto aquello. Porque Cristo dice, venir a mí y yo los haré descansar. Hay descanso, hay alegría, hay gozo. Pero mientras tú quieras tener tu mente y tu corazón envuelto en otra cosa, tú no vas a encontrar nada. Y yo le dije un día, Señor, yo quiero sentir el poder tuyo sobre mi persona. Yo quiero un toque del Espíritu Santo. Yo no sé lo que tú buscas en la iglesia. Yo no sé lo que tú vienes. Por ahí hay un corito que dice, yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Y es cierto, la gente que viene a la iglesia, yo no sé qué. Usted verá lo que viene. ¿Sí? Yo antes les decía, bueno, si yo vengo a la iglesia, pues yo vengo para... Pero hay gente que viene a la iglesia todavía, no saben a lo que viene. A calentar una silla. Y dije, Señor, yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Y un día me llamaron al frente y le dije, Señor, desde que me llamaron, que salí de la silla, ya las rodillas no me aguantaban. Pero eso es una vez. El Espíritu Santo de Dios no tiene que estar tocándote cada vez
que a ti te parece o que te da la gana, no. Eso es una vez. Y yo le dije, Señor, yo quiero sentir tu poder. Y él me dijo, sí, ¿tú lo quieres sentir? Claro que sí. Claro, yo te voy a saber quién soy yo. Y yo tuve una experiencia linda con el Espíritu Santo. El hijo pródigo que se había ido desde la casa de mi papá, y como que yo me creía que yo era el macho. No. ¿Y sabe qué? Que todavía después de eso volví otra vez y me metí en la discoteca a bailar y a brincar, a saltar. Y ahí dentro Dios me hablaba otra vez y me decía, me hablaba a mi mente. Dios te habla a la mente, como le hablé a Moisés. Cuando Moisés bajó, Séfora le dijo, ¿has visto a Dios? Y él le dijo, no, no lo vi. Habló a mi mente. Qué hermosura cuando Dios te habla a tu mente. Volví otra vez y en la discoteca bailando, yo no sé cuántos hombres todavía se meten a la discoteca. Aquí no hay ninguna, ¿verdad? No, eso están por ahí en otra parte. Y Dios me hablaba y me decía, tú sabes que tú no perteneces a este lugar. Tú no perteneces aquí. Y volviendo en sí, ¿cuántas veces he vuelto en sí? Y hay veces que todavía metido en la iglesia. Hay muchos que dentro de la iglesia no han vuelto en sí. Dentro de la iglesia no han vuelto en sí. Y se van y vuelven cuando le parece. Y ahí pasan meses. Eso. Y yo miro para la esquina y les digo, aquella esquina que se sienta fulano. Y allí se siente el otro. Y los echamos de menos. ¿Verdad, hermana Domitila? Porque los amamos. Los queremos mucho. Sí. Yo añoro estar en este lugar. Yo me fui, tuve 2 años, pero no estaba como el hijo pródigo. Estaba perseverando en otro lugar. Y volví otra vez. Tantas cosas que se pueden hablar del hijo pródigo. Pero ¿sabe qué? Que hay otros que están dentro de la iglesia, como el hermano mayor, están dentro de la iglesia y se enojan, se molestan cuando viene un hijo pródigo que se fue y vuelven a la iglesia. Vienen el que se fue y regresa, viene arrepentido y dice, heme aquí, Señor. Este muchacho que se fue me llama mucho la atención porque él desperdició todo lo que tenía, lo que el padre le dio. El padre no tenía que darle nada. Si hubiera sido yo, no le doy nada. Porque la herencia se le da al padre cuando muere. Yo le he dado a mis hijos unas cuantas cosas, mucho dinero le he dado a mis hijos, que no les debiera dar nada porque yo todavía estoy vivo. Que trabajen, pero por ayudar a mis hijos, pues le he dado muchas cosas. Hay uno que tengo ahí que me sale más caro que sí. Y cada rato viene papi y mira, y uno como padre le ayuda y le da. Pero no debiera de darle nada. Pero este padre dice en la palabra que le dio lo que le pertenecía y se fue, lo malgastó, porque el hermano dice que lo gastó con rameras. Estos 2 hermanos no tenían una buena relación. Me parece que el hijo menor tenía una buena relación con el padre. Tenemos una buena relación con Dios. Y nos vamos porque nos pareció que allá en otra iglesia o en otro lugar a lo mejor nos va bien. Que allá a lo mejor nos podemos echar a Dios en el bolsillo, me lo llevo para otra iglesia, me lo llevo para donde yo quiera. No, Dios no se va para ningún sitio.
Dios está aquí y está en todas partes. Y Dios vive dentro de ti. A Dios no te lo puede llevar para ninguna parte. Te irás tú, pero Dios no. Pero este muchacho le pidió a Dios y Dios, el Padre nos regateó con él. Oh, tú te quieres ir, está bien. Pero él lo tenía todo en casa del Padre. Él se fue porque quiso, pero el Padre nos regateó. ¿Te quieres ir? Ok, está bien. Toma, vete. Se fue. Pero ese padre, día tras día, esperaba el regreso de su hijo. Sufrió la ausencia de su hijo. ¿Cuántos días pasaron? No se sabe. La Biblia no relata cuántos días pasaron, pero esperaba el pronto regreso de su hijo. ¿Sufrió? Claro que sí. ¿A poco que Dios no espera que tú regreses a la casa arrepentido? Claro que sí. Y cuando miró a lo lejos que venía, dice que no esperó que el hijo llegara cerca. Él corrió. Dios sabe, desde que tú te arrepientes, Dios ya sabe que estás arrepentido. Dios sabe que tú vienes con un corazón contrito y humillado, pero que te arrepientes de verdad. Porque ese es un arrepentimiento de eso de que hoy y mañana estás otra vez igual. Tú tienes que arrepentirte de verdad y dar fruto de arrepentimiento. Porque si te arrepientes hoy y mañana estás, eso no es de que, esto es de verdad, que tú tienes el árbol que no da fruto, mira donde va a ser cortado, tirado al fuego. Esto es de hoy, 24/7. Es buscar el rostro de Dios para que Dios te restaure y te ponga otra vez en Cristo reina, para que vea que Dios te perdonó de verdad. Porque los perdones de Dios es para siempre y el arrepentimiento tuyo es para siempre, no es de hoy para mañana. Porque los que vienen y yo no estoy acusando a nadie, por favor, no se sienta mal conmigo. La palabra de Dios es de verdad, es real. Pero este hermano, cuando vio, el hermano mayor, cuando vio el hermano menor que llegó, este hermano menor se arrepintió y el padre sabía que se había arrepentido de verdad. Porque no solamente lo dijo, sino que tomó acción y vino y cuando el padre lo vio venir, el padre corrió hacia él. Y cuando empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo. Primero le digo, he pecado contra Dios y contra ti. Y ya no me siento digno de ser tu hijo. El padre se dio cuenta que estaba arrepentido de corazón. Así mismo es Dios. Dios sabe cuando está arrepentido de verdad. Dios sabe que estás arrepentido, que no es un cuento chino por ahí nada más. Porque hay gente que viene y se arrepiente todos los días y al otro día está igual. Dios sabe cuando está arrepentido. Y hay algo que me llama mucho la atención. El hermano mayor son los que están en la casa del Padre, pero manifiestan orgullo y falta de misericordia con sus hermanos que pecan y llegan a la casa del Padre y Dios los perdona. Dios los perdona, pero cuando llegan a la casa, los hermanos que están ahí
muestran orgullo y los que están ahí manifiestan orgullo y falta de misericordia con los que vienen arrepentidos. Y llegan a la casa del Padre y Dios nos perdona, pero los que están ahí tienen orgullo y no tienen misericordia con los que llegan arrepentidos. Se ponen celosos porque dicen, pero ¿y este que acaba de llegar arrepentido? ¿Y yo qué? Si yo llevo años aquí, yo ahora estoy sirviendo a Dios y a mí Dios no me usa, pero estás cansado de ver la gloria de Dios, que ¿sabe qué? Ves la gloria de Dios y ya ni le haces caso. Viene y te sientas nada más a calentar una silla. Ves la gloria de Dios como si fuera nada, como que para ti eso no es la gran cosa. Sin embargo, viene una persona de afuera, se humilla ante Dios, Dios empieza a usarlo, y cuando vienes a ver, pero si este estaba el otro día sentado allá en una silla y ya está acá al frente y ya Dios lo está usando, ya lo mandan a trabajar, está trabajando para Dios, y yo llevo aquí 15 años, 20 años, ¿y qué pasó conmigo? El hijo pródigo que vino se humilló, Dios lo usó, Dios lo perdonó, y yo todavía estoy en lo mismo. ¿Por qué yo? ¿Y por qué este? Y hablan y critican y hablan. Mejor cállate la boca y pídele perdón a Dios también. Regocíate con el hermano. Ayúdale. Trabaja junto con él. Si mataron al becerro gordo, mira, ve a danzar con él. No te pongas a cuestionar a Dios y a preguntarle a Dios por qué hizo esto y por qué hizo aquello. A veces que hablamos no hasta del hermano, hablamos hasta de nosotros mismos. Señor, ¿por qué tú no me das esto? ¿Por qué tú no me das aquello? ¿Por qué no haces esto conmigo? Yo me merezco esto, Señor. Yo me merezco más. ¿Y tú qué estás dando? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tú haces por Dios? ¿Qué tú estás dándole a Dios para que Dios te dé a ti? No sé qué le pedirías a Dios si te lo encontraras de frente. ¿O qué harías por Dios? Es mejor que te lleves bien con tu hermano, no sea que sea el hijo pródigo, quien sea, pero vivamos y trabajemos juntos para Dios. Venga de quien venga, no importa de qué país llegues, no importa qué idioma hables, no importa cómo sea, pero hablemos menos y hagamos más. Qué lindo es Dios. Que Dios los bendiga.